Nada es perfecto. Un programa semanal de Huella del Sur. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Nada es Perfecto, que es el programa radiofónico del portal de noticias Huella del Sur. Mi nombre es Juliana Díaz Lozano y estoy aquí con Fernando Estrata. ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo te va? Muy bien, bien. ¿Todo bien? Andamos. ¿Estás de regreso? Estoy de regreso del encuentro ¿Estuviste por Corrientes? Plurinacional de Corrientes. Espectacular. ¿Bien eso? Sí, además no nos mató el calor, estuvo muy bueno y siempre es una inyección de energía transfeminista ir a los encuentros. El próximo año nos encontrará en Córdoba. Así que, bueno, muy bien y muchas gracias acá por el acompañamiento tuyo y de Iván al aire, porque Excelente. La radio no se detiene. No, para nada. Y como la radio no se detiene, también nos están escuchando, ahora mismo no sabemos en qué horario, en Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en Radio La Colectiva 102.5 de La Paternal, en FM La Tosca 90.9 de Santa Rosa La Pampa, en FM Millennium, Patagonia de Dinahuapi Río Negro. También nos escuchan de FM de la Calle en Bahía Blanca, de Radio Coligüe de San Martín de los Andes, FM Resistencia de La Plata y FM Acuario de Misiones. ¿Qué tenemos para compartir esta semana? En el día de hoy vamos a tener la columna de Adela de Shams, que va a hablarnos un poco del vínculo entre los sueños, el inconsciente, lo colectivo y la invención. Vamos a tener el picadito de noticias sindicales de Seba Fajardo. El Noli nos va a traer esa pastilla que hoy va a estar dedicada a un aniversario muy especial que se celebró esta semana, que es justamente la fecha en que despedimos a Diego. Y finalmente vamos con el tema de la semana, que justamente hace referencia a la educación libre de Milei. Uh-huh. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. Y en este comentario del tema de la semana que hacemos a dos voces aquí en Nada es Perfecto, hoy vamos a hablar, como dijiste, Fernando, de la educación libre de Milei. Y esto tiene que ver con que el 17 de noviembre pasado, hace ya 10 días, se filtró un proyecto que tiene el título de Libertad Educativa, que está trabajando el gobierno de Milei junto a los gobernadores y junto a empresarios. Se filtró en el portal de noticias La Política Online, que dio a conocer un borrador de 34 páginas y 136 artículos, largo. De hecho, La Política Online lo nombró como mamotreto, que busca barrer brutalmente con la Ley Nacional de Educación, que fue sancionada en 2006. Según este medio, detrás de este borrador educativo están Paolo Roca, el dueño de Techint, y Carlos Torrendel, que es el secretario de Educación en la actualidad de Milei, ¿no? Este proyecto de libertad educativa tiene una vinculación directa con la reforma laboral, de la que estamos hablando bastante en el programa, que también está impulsando en la actualidad el gobierno de Milei. La presencia de Roca, del empresario, este enorme empresario argentino, dictando esta propuesta, evidencia quiénes están decidiendo ahora las políticas educativas en nuestro país. Justamente esta semana, un compañero de nuestro portal Huella del Sur, Darío Valdivares, publicó un interesante artículo que tituló Torrendel y el deseo libertario, la materialización del mercado educativo, justamente haciendo referencia a cómo el proyecto plantea la mercantilización de la educación. Vale la pena que recordemos que Torrendel, el que ahora es secretario de Educación, es el ex rector de la Universidad Católica Argentina, experto en la educación privada, específicamente en la educación religiosa, y un acérrimo defensor de las escuelas voucher y también un opositor insidioso contra la educación sexual integral. Claro, ¿y qué plantea este mamotreto, este proyecto de libertad educativa? Bueno, si uno se pone a analizar, va a encontrar que en el borrador se legalizan formas alternativas de enseñanza, así aparece, ¿no? ¿Qué sería esto? Bueno, la educación en el hogar, ¿sí? Lo que Torrendel llama el homeschooling.
evaluada con exámenes periódicos, ¿sí? O por ejemplo, legaliza la educación híbrida, esto es, alternando instancias presenciales y virtuales y a distancia, sin precisar la edad. Claro. ¿Sí? Lo deja bastante... Puede ser desde la primaria, por Puede ejemplo. ser desde la primaria, tal cual. Reinstala, por ejemplo, este proyecto la educación pública en la órbita de los servicios. O sea, la educación deja de ser un derecho, ¿sí? Pasa a ser un servicio, tal como fue el mandato reformista original promocionado por los organismos internacionales. Esto es algo que ya desde la década del 90 viene planteándose, pero ahora tiene el agravante de que es la educación como un servicio esencial, ¿sí? Y eso Suena bien, pero no. No, suena bien, pero no, porque la lógica del servicio esencial lo que hace es atacar cualquier posibilidad de protestas gremiales, ¿sí? Las huelgas son mucho más difíciles de llevar a cabo, como por ejemplo en los servicios de salud, ¿sí? La idea de llevar la educación al plano de un servicio esencial convierte a la protesta en un delito administrativo. Y al eliminar la lógica de la educación como un derecho, lo que hace este proyecto es quitar del medio la responsabilidad estatal en la educación, claro. Desresponsabiliza al Estado. Por eso le pedimos a Romina De Luca, que ella es investigadora adjunta del CONICET, docente de la UBA y coordinadora del área de educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, que nos dé un panorama, porque Romina en estos días estuvo analizando precisamente el proyecto que se dio a conocer en la política online. Este proyecto propone reconfigurar completamente el sistema educativo tal como lo conocemos hoy en día, introduciendo la lógica del sistema de vouchers, algo que fue una promesa de campaña de Javier Milei en 2023. ¿Cómo propone hacerlo? Bueno, parte de establecer que no puede haber ningún límite a la libertad de los individuos a ejercer su potestad de enseñar y aprender, y que las familias son el agente natural y primario en materia de educación de sus hijas e hijos. Esto último, asociado a las familias, no es algo nuevo, estaba presente en la Ley Federal de Educación de 1993 y también en la Ley Nacional de Educación, pero lo distintivo es que ahora el Estado pasa a tener una función subsidiaria, es decir, el Estado debe intervenir allí donde no haya un particular que quiera ejercer esta libertad de enseñar y aprender. Solidario con esta lógica es que el proyecto propone también equiparar el financiamiento que reciben las escuelas estatales con las escuelas privadas, lo cual en realidad lo que implica es una clara transferencia de recursos del sector estatal en beneficio del sector privado. Bueno, ahí Romina De Luca, que es una investigadora en educación, comentaba un poco este enfoque familiarista que tiene el proyecto de ley educativa de Milei, que también está muy relacionado con otros enfoques familiaristas como el de las políticas sociales, que cada vez más recluyen, digamos, la responsabilidad en cuidados, en educación, en las familias y dentro de los hogares. Entonces, decía, el Estado queda en un rol subsidiario, es decir, no tiene la obligación de garantizar la universalidad ni la obligatoriedad de la escuela, sino que solamente está ahí en los casos en los que, digamos, no se solucione ese tema desde las familias. De esta manera, de alguna manera se institucionaliza la fragmentación escolar por origen social, por creencias y por recursos. Y esto de las creencias es interesante porque otro de los artículos del borrador, no casualmente el artículo 33, instala la posibilidad de que las escuelas públicas ofrezcan enseñanza religiosa confesional, es decir, de una religión específica, optativa para alumnos de instituciones de la educación básica estatal. Es decir, sumar una religión específica dentro de la currícula, de una manera optativa, pero sumarla a la currícula. Y además de esto, dice el proyecto, esta materia de religión puede ser complementada con otros contenidos sobre historia y filosofía de las religiones dentro del horario escolar. Entonces, con esto podemos afirmar que con Torrendel, el secretario de Educación, la Iglesia gana terreno en la educación. Por otra parte, otro rasgo de esta reforma es el establecimiento, son todos eufemismos y todas palabras que pueden sonar bien, frases que suenan bien y luego cuando las pensamos nos damos cuenta que es desarme y privatización, porque se habla en el proyecto de autonomía institucional y pedagógica de las escuelas. Es decir,
Si esto se aprobara, las escuelas podrían definir su régimen de gobierno interno, elaborar planes de estudio, establecer sus reglamentos, determinar el régimen del personal, administrar los recursos y también decidir en sus políticas de admisión, permanencia y disciplina. Es decir, cada escuela tendría autonomía de autogobernarse según sus propias reglas y su propio equipo directivo. El proyecto plantea una transición progresiva de escuelas públicas hacia un esquema de gestión institucional autónoma. Esto se suma a lo que decíamos, un proceso de privatización. ¿Por qué? Porque permite el ingreso de fundaciones y ONGs. Este proceso se da en algunas provincias de Argentina ya, pero esto lo institucionalizaría a nivel federal. E inclusive podrían ingresar las empresas. Ya no, como ocurre en el caso de la Escuela Técnica de Roca, que tiene el grupo Techint para su propio beneficio, sino metiéndose las empresas en las escuelas públicas, para regentearlas y también definir qué tipo de personas se forman ahí. Sí, además este borrador establece un sistema de evaluación docente basado en resultados, algo que ya se viene planteando en el debate público docente, pero no define criterios ni resguarda la estabilidad laboral, ¿no? No se sabe muy bien cuáles son los resultados en los que se va a basar esa evaluación. Así, la evaluación así planteada es una herramienta de control y no de mejora. El docente es medido, al igual que son medidos los estudiantes, ¿no? Y aparece la figura del Consejo de Padres. Esto también pareciera que habla de algo... Participación, pero no. El Consejo de Padres se plantea como un órgano con capacidad operativa que nombra o destituye al director. Y la composición de este consejo no responde a criterios democráticos ni pedagógicos ni a valores intelectuales. O sea, ¿para qué está el Consejo de Padres? Para legitimar, ¿sí? O se legitima en que no proviene del sistema educativo, sino de la lógica privatista, familiarista, como vos comentabas recién, Juli, que convierta a la familia en el agente natural de la educación. Y el director, por ejemplo, a su vez, queda facultado para contratar o despedir docentes del personal administrativo con un dudoso concurso por establecimiento sin resguardo estatutario. O sea que la estabilidad laboral desaparece en el campo de la educación. Para esto le pedimos a nuestro compañero Darío Valvidares, ¿sí? Él es docente e investigador en temas educativos, que nos comente un poco cómo estaba viendo el proyecto que acaba de conocerse en estos días. El haber vuelto a insistir en la educación como un servicio, cosa que se intentó como servicio esencial, y yo advertía en aquel momento, a mitad de año, que no se trataba solamente de un tema con o contra los docentes, sino en la posibilidad de los servicios educativos, tal como se sostienen en Chile, en Perú, en Ecuador o en Paraguay, para poner algunos ejemplos de la región, ¿no? Donde la educación se trata como un servicio. Bueno, ahí en consonancia, esta ley, este borrador de ley libertaria, apunta a esto, pero apunta a algo más que es complejo y que es detenerse en el artículo 37 sobre la autonomía institucional y pedagógica. Allí es donde se dan las bases para que, si el Estado se transforme simplemente en subsidiario de un sistema educativo que va en un proceso de charterización que tendremos que seguir muy de cerca. Lo textualiza el proyecto, habla de autonomía institucional y pedagógica y nos dice claramente que será con consejos de padres que asumen la operatividad educativa, pero más tarde van a ser fundaciones o ONG, como ya gobiernan en algunas provincias en una especie de UTE con los ministerios de educación. Y finalmente, por eso está Paolo Roca en esto, las empresas van a invertir en su capital humano dentro de las escuelas públicas charterizadas. Sino, ¿cuál es la razón de Roca, de Paolo Roca, el CEO de Techint, en todo esto? Bueno, decía que el patrón es claro: nuestras economías se reprimarizan, nuestras escuelas se charterizan.
Bueno, ahí Darío Valvidares, docente e investigador, nos deja una frase como síntesis de evaluación de este proyecto. La economía se reprimariza y la escuela se charteriza, decía. Y para agregar un dato más sobre el proyecto, ¿qué pasa con la educación especial en este proyecto de libertad educativa de Milei? Bueno, entre los artículos 52 a 55 de este borrador, saca de plano la educación especial y incluye un montón de realidades distintas en una figura que se llama educación para alumnos con necesidades específicas. Allí adentro agrupan discapacidad, ruralidad, interculturalidad, contexto de encierro, hospitalarias, domiciliarias, comunitarias y a distancia. Todo eso es alumnos con necesidades específicas. De esta manera se unifican bajo esta figura realidades tan dispares, muy dispares, como si tuvieran una misma lógica pedagógica, institucional y política. Nos interesa ahora pensar, más allá del proyecto que ya lo fuimos un poco desgranando, ¿qué hay detrás de este proyecto de privatización educativa? ¿Qué intereses están detrás de este proyecto? Entonces, por una parte, vemos que Milei cita todo el tiempo a próceres, a figuras como Juan Bautista Alberdi, ¿no? Dando cuenta de un modelo de país liberal que dista muchísimo de lo que propone este borrador y el resto de las políticas, porque si comparamos la ley 1420, la ley educativa Avellaneda de 1884, que planteaba una universalidad en pos de unificar al país, homogeneizar, normalizar, con todas las críticas, por supuesto, que hay que hacer con este proyecto, vemos que es diferente, ¿no? Porque la idea de acá no es universalizar y llegar a todos los habitantes del territorio, sino profundizar desigualdades sociales, fragmentar y acrecentar, sobre todo, la mercantilización en educación. En este sentido, preguntamos a Romina De Luca, a esta investigadora en educación, ¿qué hay detrás de este proyecto de privatización educativa? Entonces es muy claro que los intereses que están detrás de esta reforma son las grandes corporaciones de familia, las distintas confederaciones religiosas, en particular de los evangélicos, y claro está, los sectores privados que se van a ver beneficiados por una masa extraordinaria de recursos para financiar sus propios circuitos educativos. El proyecto también contiene una reforma laboral de hecho, en tanto y en cuanto se van a modificar los distintos estatutos provinciales y se introducen distintas herramientas de precarización laboral a partir de dotar a las familias de la potestad de contratar y despedir docentes. Es solidario con esta lógica, entonces, que el proyecto contenga la declaración de la educación como servicio esencial, algo que ya estaba presente en la ley bases y que implica un cercenamiento del ejercicio del derecho de huelga. Lo que es muy claro es que este esquema lo que va a terminar provocando es una profundización de la segmentación y la fragmentación de nuestro sistema educativo, agravando entonces los problemas que ya tenemos presentes hoy en día. Claro, ahí Romina De Luca nos puntualizaba cuáles serían las consecuencias, ¿no? La descentralización se va a profundizar, o sea que las escuelas pasen a la órbita de municipios y provincias y no del Estado. Se profundiza la segmentación, o sea que existan escuelas diferenciadas por clases sociales, y esto se da en un fuerte proceso de privatización de la escuela pública en el país. Ahora, las propuestas de reformas del gobierno de ultraderecha no vienen sino a profundizar los problemas de la educación, que obviamente ya existen. A la crisis del sistema educativo argentino, la ultraderecha ofrece aumentar la descentralización, profundizar la segmentación y mercantilizar por completo, es decir, desresponsabilizar al Estado del derecho a la educación. A estas contrarreformas hay que oponerles resistencias, eso es seguro, pero también hay que enfrentarlas a partir de construir una propuesta de escuela para un proyecto de país de las clases trabajadoras y no de los dueños de los grandes grupos económicos en la Argentina. No puede ser Paolo Roca el que esté definiendo el proyecto educativo en nuestro país. El primer paso, por supuesto, que es defender el presupuesto educativo integral para la educación pública estatal en todos sus niveles, muy diezmado en los últimos años, y garantizar la educación como un derecho.
Pero la escuela no es una isla. Muchas de las reformas que pretenden los dueños de la Argentina pueden llegar a concretarse si no empezamos a mostrar que las clases populares tienen un proyecto alternativo de país a este capitalismo colonial, entreguista y dependiente. ¿Quién sabe, Alicia? Un camino de barro y de placeres en el país de las maravillas. Seguimos en Nada es Perfecto. Estamos saliendo por Radionauta FM 106.3 de La Plata. Si quieren escuchar este programa y otros del pasado, pueden ir a Spotify, que están cargados ahí. Estamos con Adela de Jams. ¿Cómo te va, Adela? Buenas, ¿cómo están, chiques? Muy bien por acá. Muy bien. Bueno, muy contentos de tenerte de vuelta en esta columna. ¿Qué nos trajiste para hoy? Bueno, hoy como anticipabas, traje un poco un recorrido. Vamos a hablar de la invención. La maravilla de hoy es la invención. Pero para llegar hasta ahí, vamos a hablar antes de otras cosas. Excelente. A ver, este año se cumplieron 49 años del golpe, en marzo, y este mes de noviembre, 49 años de los ataques a 3 casas de resistencia en nuestra ciudad, acá en La Plata, ¿no? Casas en las que se escondían imprentas que producían y difundían información a través de revistas de manera clandestina. Una de esas casas es la Casa Mariani Teruggi, de la calle 30, entre 55 y 56, donde vivían Daniel, Diana y su beba de 3 meses, Clara Anaí, junto con otros compañeros que también habitaban allí. El 24 de noviembre, ahora fue aniversario del 76, a plena luz del día las Fuerzas Armadas estuvieron horas desplegando un operativo feroz desde el mediodía, atacando esa casa hasta matar a 5 de sus habitantes. En menos de 48 horas ya habían desmantelado las 3 casas. Todavía hoy buscamos a la nieta de Chicha Mariani, Clara Anaí, esa beba que sobrevivió al ataque y a quien se llevaron con vida de esa casa arrasada por balas que hoy, como nuestra historia, presenta miles de agujeros. Sí. Hoy vamos a hablar de esos agujeros, si acaso se pudiera en realidad, ¿no? Intentaremos bordearlos, ver o indagar qué se hizo, qué se hace con eso que agujerea y que duele. Se hacen duelos, se hace silencio, se tapa, se habla, se elabora, se lucha, se exige justicia. Sabemos que, a ver, el camino, digamos, propio en relación a cómo atravesar heridas siempre tiene una dimensión singular. Es singular porque la medida del dolor es singular, ¿no? Pero también la historia, o mejor dicho, lo que hacemos con nuestra historia, con los padecimientos de nuestra historia, nos enseña una y otra vez que la subjetividad es colectiva, como lo es también la memoria y la transformación social. Bueno, en esta columna siempre vengo haciendo referencia a un poco lo que le da la identidad a la columna, que es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Voy a tomar algo de ese agujero por el que cae Alicia, ¿no? La profundidad a la que accede sin saber por la madriguera del conejo. La hace atravesar, como también a nosotros espectadores, ya sea que estemos leyendo el libro, viendo la peli. Bueno, yo tuve la oportunidad también de ver la obra de teatro. Nos hace atravesar un momento de incertidumbre en esa caída que ella atraviesa, ¿no? ¿Quién no tuvo? Extrañeza, ¿no? ¿Hacia dónde? Sí, tal cual. Entonces ahí aparece, ¿no? Esto de qué va a pasar, desesperación, o bueno, distintas sensaciones, ¿no? Como la de vacío. ¿Quién no tuvo también algún dolor existencial, pérdida de sentido, de encontrarse hundido? Todas formas clínicamente distintas, pero que intentan bordear eso imposible de decir. Entendemos que Alicia cae porque todo a su alrededor se mueve hacia arriba, ¿no? Esa es la ilusión óptica de la caída a nivel visual. Pero bien podríamos decir que ella está suspendida o en suspensión, como el espacio-tiempo que en ese agujero habita, al menos durante ese caer. Entonces un poco la línea sería, bueno, cómo no quedar atrapada en esa suspensión, ¿no? La obra de Alicia en el País de las Maravillas resuelve cada uno de esos escollos por la vía del arte, por la posibilidad que tiene, digamos, el arte y en este caso el surrealismo. La imaginación. Sí, de cambiar de escena, de un plano al siguiente, ¿no? De hacer de un agujero en la tierra un mundo de maravillas, ¿no? Pero ¿de dónde viene esto? Bueno, un poco pasa esto, ¿no? El surrealismo es un movimiento artístico de los años 20, ¿no? Que se expresa a través de arte visual, escultura, de la mano de Marcel Duchamp o en el cine de Luis Buñuel.
que se nutre principalmente de las producciones del inconsciente, ¿no? De lo que pasa cuando el inconsciente se nos hace presente, ya sea de manera fugaz, como en un olvido, en un lapsus o en un acto fallido, como también a través de los sueños, en donde las escenas no presentan ya esa cualidad de lo fugaz, sino que los sueños pueden tener grandes producciones narrativas y visuales. Entonces, el surrealismo está dialogando con esto porque también el psicoanálisis está en auge en los años 20, ¿no? Claro. Entonces, en los sueños, aunque suenen alocados o incongruentes, o mejor dicho, precisamente porque son alocados e incongruentes, es que podemos reconocer que son sueños, porque una parte esencial de esa producción onírica es que las cosas estén cambiadas, solapadas, condensadas, ¿no? Ese es su mecanismo, su lenguaje. Así se manifiesta, por ejemplo, cuando te escuchás decir, ¿no?, que la persona con la que soñaste en realidad no tenía la cara de esa persona, pero igual vos sabés que era esa persona, ¿no? Claro. Sí. Sobre esas cosas que produce, que hace el inconsciente, ¿no?, que también pueden ser pesadillas, síntomas, y que descubrió el psicoanálisis, hablan las obras surrealistas. Uh-huh. Sí, no, estaba pensando eso. Bueno, claramente vos sos psicóloga, entonces hay un montón de herramientas que tenés acá para brindarnos, pero pensaba eso, ¿cuál es la relación entre el inconsciente, esos agujeros que vos decís, y la memoria, ¿no? ¿Cuál es ese vínculo que está ahí dando vueltas y qué se hace cuando algo falta? Porque empezaste hablando de las casas, de los ataques a las casas de militantes, ¿no? A gente que desapareció, que no está, Exacto. Agujeros en las paredes, bueno, cómo eso se tramita individual y colectivamente, que todavía es un desafío, es algo que estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Sí, porque los delitos, ¿no?, que se perpetraron en la dictadura siguen estando vigentes, ¿no? Entonces hay algo que permanente tenemos, elaborar. Ahora bien, ¿no? Si bien nuestra vida, digo, para ir un poco respondiendo algo de esto que trae Juli, sí. Si bien nuestra vida no es como la de Alicia, ¿no?, una en la que podemos salir de esos escollos apareciendo de la nada en otro lugar, sí hay infinitas maneras singulares y colectivas de intentar aliviar y de elaborar simbólicamente nuestros sufrimientos. Pero cuando digo infinitas no lo digo porque vayamos a escribir una lista, ¿no?, que implique protocolizarla, sino porque lo que es potencialmente infinito es la capacidad de invención de cada sujeto, y en esto el inconsciente, la memoria y el psicoanálisis juegan un rol crucial. Sí, hay diferentes formas, ¿no? Exacto. Como que tantas personas existen, hay distintas formas de elaboración. Bueno, ahora vamos a escuchar a una pensadora increíble como Sylvia Bleichmar, una mujer que en los 70 estuvo exiliada en México, donde pudo continuar su formación y luego volver a la Argentina. Ella es psicóloga, socióloga y psicoanalista. ¿Por qué la Argentina y tanto psicoanálisis? Y yo de repente me di cuenta de algo que nunca me he dado cuenta, que tiene que ver con la inmigración, tiene que ver con el normal. Le dije, mire, la Argentina es un país que permanentemente lucha por recuperarse de sus traumatismos y por sanar sus heridas simbólicas. Y lo hace apelando a todo lo que tiene. Al cine, al teatro, a la literatura. En el 2001 se pegaban poemas en las plazas y también al psicoanálisis. Con lo cual, no le que seamos un bicho raro, somos un bicho muy castigado. Y el psicoanálisis ha sido también una forma paliativa de resolución simbólica de los sufrimientos que padecemos. Entonces, para terminar, quiero decir que el psicoanálisis debe resistirse a lo perverso y destructivo de la época. Bien, bueno. Silvia, ¿no?, habla de los traumatismos de nuestra historia, ¿no?, y de cómo el arte y el psicoanálisis son instrumentos, herramientas para paliarlos. Se está refiriendo a la dictadura, a la crisis del 89, a la estafa del 2001 y a su estallido. Sin embargo, a nivel de lo singular, no sabemos de antemano qué devendrá un hecho traumático, ¿no? A partir de la teoría sobre el trauma sabemos al menos 3 cosas. Una, que no todo hecho aberrante ni todo sufrimiento constituye necesariamente un trauma. 2, que si un hecho se vuelve efectivamente traumático, lo sabemos después, por sus efectos en los sujetos, y no por lo que desde afuera pudiéramos estimar de grave sobre ese hecho. Y 3, que a las personas no nos trauman las mismas cosas. Pero a ver, respecto de hechos como los que hacía referencia Silvia, de un cinismo y una violencia tal como el genocidio del 76, o agregamos ejemplos ahora, ¿no?, el de Palestina, por ejemplo, actualmente, o la irrupción de un virus letal, ¿no?, como fue el COVID-19, que no se veía, pero que aún así trastocó de un día para el otro nuestra vida cotidiana y el mundo entero.
Claro, son cosas tan grandes y tan abarcadoras que Sí. es imposible no pensar que puedan ser traumáticas a nivel social. De hecho, Exacto. el otro día escuchaba un comentario, decían, ¿cómo será vivido y percibido dentro de unos años el genocidio palestino? Para quienes lo estamos viviendo, transitando, Sí, Juli, observando. y exacto, no solo para la gente de Palestina, ¿no? Claro. Lo vemos por redes, nos afecta a todos eso, nos cambia un poco la experiencia. También recordaba, ¿no?, las mujeres que a lo largo de la historia, por ejemplo, abortaron en las coordenadas que determinan la clandestinidad y la condena social, ¿no? ¿Por qué fuimos tantas en Congreso? Bueno, Claro. entonces podemos afirmar que esos hechos de esa envergadura van a ser colectivos, o sea, van a tener efectos colectivos, no solo para las personas que atravesaron realmente físicamente esos hechos, como recién decíamos, sino también para los aledaños, las generaciones siguientes. Por lo tanto, bueno, van a necesitar también ser tratados de manera colectiva. Me imagino que esa será una disputa en psicoanálisis, ¿no? Si, cuánto es individual, cuánto traemos, cuánto es social. Bueno, claro, o sea, aparece como si la terapia fuese, digamos, el espacio de análisis, ¿no? Algo individual, pero en realidad uno está trabajando con los vínculos, con lo social de esa persona, Claro. ¿no? Silvia trabaja muy bien la diferencia entre miedo y terror, ¿no? Porque, a ver, a estas grandes escenas que recién describíamos, implica que a la comunidad entera le cambió el estado de cosas y le sobrevino una incertidumbre más grande que las posibilidades de pensar. Y en todos estos casos aparece el terror. Para Silvia, el miedo y el terror tienen en común que en los dos se sabe a lo que se le teme, pero mientras en el miedo vos tenés una posibilidad de prevenir algo o de activar algún mecanismo de defensa respecto de eso, en el terror no sabemos por dónde ni cuándo puede venir el peligro. Claro. Y ahí mismo se encuentra la vivencia de la clandestinidad, de los secuestros, de las desapariciones y la de ese no saber qué está pasando o qué pasó. Tenemos otro recorte de Silvia para escuchar. Ustedes saben que hay ejemplos terribles en la historia. Por ejemplo, el jefe de un campo de concentración podía sentir culpa de no pasar la Navidad con los hijos, pero no de mandar matar 200 niños. Ahí él definía el concepto de semejante respecto a los propios y no a los ajenos. Una de las formas primeras de ejercer la impunidad es la invisibilización de la víctima. La víctima deja de ser visible. Esto es lo que ha pasado con los excluidos, por eso se enoja tanto la clase media cuando le aparecen en las calles. Porque en realidad el deseo sería metamos la basura bajo la alfombra. Y mientras estén en la villa no importa, el problema es cuando me aparecen en el medio de la ciudad. Invisibilicemos a las víctimas. A tal punto esto es inmoral que lo que corresponde a una tarea del Estado, que es asistir a aquellos que están en situaciones precarias, es vivido como una tarea de caridad a costa de los bolsillos de los pudientes. Con lo cual, a la infamia de tener que asistir a seres humanos que están reducidos a su biosupervivencia, se agrega la infamia de considerar que eso es un acto de caridad y no una responsabilidad colectiva por lo que nos compete. Silvia, ¿no? Siempre vigente, ¿no? Mucha Porque lucidez. mucha actualidad también en eso que dice, y es una conferencia que ella dio que no es actual. Una característica, ¿no?, que la hace tan particular a Silvia es eso, ¿no? Es como una banda eterna, digamos, todo lo que produce y además su capacidad de pensar mientras la historia está sucediendo, ¿no? Claro. Bueno, miles de libros para ¿Qué recomendar de diría ella del hoy, todos. no? ¿Qué diría de lo que está pasando hoy ¿Qué en diría del Argentina? hoy? Bueno. Porque murió en principio de 2000. Murió en el 2007, 2007, la hemos claro. perdido a Silvia lamentablemente, pero tenemos un legado inmenso, ¿sí? Ella en el 2002, por ejemplo, escribió un libro en el 2002, o sea, recién, no sé, lo debe haber escrito el 19 y 20 de diciembre del 2001 para Claro. que salga en el 2002, y se llama Dolor País. Tiene, por supuesto, libros más de lo que es la metapsicología, pero después, bueno, ella es socióloga, tiene como mucho alcance. Yo recuerdo León Rosichan, justamente, que fue un gran lector del psicoanálisis. Él planteó el 19-20 de diciembre que esa pueblada, esa insurrección popular en la Argentina fue el fin de la cadena de terror. Así lo planteó, justamente haciendo un link con el terrorismo de Estado del 76. Y vos lo que nos traes es el psicoanálisis también como una herramienta para sanar los traumas. Que bueno, vos mencionaste las casas, 3 casas en la ciudad de La Plata que fueron baleadas, agujereadas, y entre ellas recordaba la de Juan Martín Jáuregui, recordando también el reciente documental que se estrenó sobre la vida de Jáuregui, Mi grito de victoria,
hace muy poquito acá en la Comisión Provincial. Bueno, ahí esos materiales también son formas de elaboración, ¿no? Sí. De lo ocurrido. Sí, el psicoanálisis, bueno, depende, ¿no? Desde donde cada uno lo tome, ¿no? Es una herramienta de subversión también, ¿no? Hay algo de la subversión del sujeto. Pero bueno, a ver, para retomar esto que traías vos, Fer, ¿no? De las casas del 76, ¿no? En Argentina nos falta una generación de luchadoras y de luchadores desaparecidos. Que nos falta también como sociedad saber dónde están, qué hicieron con ellos y quiénes son los hijos que trajeron a ese mundo con el que soñaban. Pero no solo nos falta eso, nos falta también su manera de vivir, sus pensamientos, su creatividad. Nos faltan sus enojos, sus reuniones, su arte. Sobre todo, eso le falta a los hijos que viven con su identidad alterada, cambiada, arrebatada, ¿no? Como la declaran ahí. Personas que hoy rondan los 50 años, que quizás sean padres, madres, incluso abuelos y abuelas, como las suyas que no conocen y que lo siguen buscando. Y que por esa búsqueda incansable que hizo que su vida familiar, ¿no? La de estas abuelas y madres, se volcara hacia la vida política, como lo describía Norita, ¿no? Que ella decía, yo era una señora de la casa, claro, estaba dentro, y de repente su vida se volcó hacia afuera, salió a la calle, se tomó el tren. ¿Cuántas veces? Una maternidad política. Bueno, Silvia Bleichmar lo traía también como se llevó la intimidad desde lo cotidiano a lo trascendente, ¿no? Entonces hay algo de eso que hizo que se volvieran también nuestras abuelas, ¿no? Las que adoptamos y pusimos como sociedad en ese lugar ligado al afecto, al cuidado y a la perseverancia. Porque las movió la desesperación, es decir, la de quien no espera, ¿no? Uh-huh. Y la bronca, no la pasividad de la desesperanza. Estas madres y abuelas, junto con muchos de los y las sobrevivientes del terrorismo de Estado y con los organismos de derechos humanos, se pusieron al hombro básicamente el relato. Hicieron y hacen que nuestra historia pueda ser contada, recordada y elaborada para no ser repetida. Que no es superar o dar vuelta a la página, sino poder hacer con eso que pasó, ponerlo a trabajar. Inventaron las rondas de la plaza, los juicios por la verdad, las marchas sostenidas, los juicios a los genocidas. Esas son las invenciones. El descubrimiento del índice de abuelidad. La educación de nuestros niños y de nuestras niñas en la sensibilidad ante el sufrimiento del otro, ante las injusticias, ¿no? Que el dolor no me sea indiferente, decía Silvia. Esas son las formas colectivas de invención que lograron, con un compromiso y una responsabilidad ética por la necesidad de transformación social del presente y del futuro, que es de lo más difícil de transmitirle a las generaciones siguientes. Y que posiblemente sea eso mismo lo que merecemos recuperar de nuestros desaparecidos. Porque duele, y no se trata de que deje de doler, aunque sí un poco menos, sino de poder aún con esa herida y con todo lo otro del dolor que hace posible eso. El encuentro, la lucha, el humor y el amor. Adela de Shams, te agradecemos muchísimo por esta columna tan profunda. Gracias, es interesante que podemos chiques. También volverla a escuchar. Me parece que es digna de volver a escuchar y de pasar por la mente y el cuerpo cuando la podamos subir ahí en Spotify. Te agradecemos mucho. A ustedes. También tu conocimiento y tu sensibilidad. Y en breve viene el bloque sindical. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. La perfección es una pulida colección de errores. Seguimos en Nada es Perfecto, el programa semanal de Huella del Sur. Y acá estamos con Seba Fajardo. ¿Cómo andás, Seba? ¿Qué decís? Bien, acá un poco a las corridas llegué. Un poco a las corridas. Hoy fue una mañana ajetreada. Sí. Bien, ¿vamos a tener un salpicado de noticias sindicales? Sí, hoy no traje un tema, traje un salpicón. Bien, Salpicón. Excelente. Para este clima de calor viene muy bien. Algo fresco. Algunas cosas que tienen que ver con la semana, cómo se fue moviendo el tema del mundo del trabajo. Y el primero, hablar un poco del Consejo del Salario, que hubo reunión esta semana. Y bueno, un poco tocar el tema salario, que
quedó colgado. Era la idea, la segunda columna del programa tenía esa idea, pero bueno, se vino la reforma laboral encima nuestro. Y bueno, un poco comentar, ya algo vamos a avanzar con esto del tema del salario. El Consejo del Salario, para quienes estén un poco distraídos, ¿qué es? Es un lugar donde una vez por año se junta el gobierno a partir de lo que es la actual Secretaría de Trabajo o el ex Ministerio de Trabajo de la Nación, como un poco ocupando ese rol del Estado intermediador entre lo que son los sindicatos, las centrales sindicales y los empresarios expresados en las cámaras empresariales. Bueno, para ir teniendo en cuenta cómo viene siendo esto durante el gobierno de Milei, venimos de 2 consejos del salario que se definieron por decreto. Claro. Porque lo que se viene dando es, se sientan las cámaras empresariales, se sientan las centrales sindicales, no hay acuerdo y desempata de alguna manera ya me imagino para qué lado. Y bueno, ya sabemos cómo fue la vez pasada y bueno, ahora no hubo acuerdo nuevamente, por lo tanto en estos días vía decreto presidencial se va a definir el salario mínimo vital y móvil, que es lo que se termina definiendo. ¿Y por qué es importante la definición del salario mínimo vital y móvil? Bueno, porque esto determina las jubilaciones, las asignaciones, la AUH. Bueno, todo lo que está en el mundo del ANSES está ultra determinado, obviamente que por otro lado es el piso que determina todo el resto de los salarios. En ese consejo, hasta hace muy poco también tenía participación, si no voto participación, los representantes de la economía popular, porque justamente el salario mínimo vital y móvil es lo que se usa como referencia también. Se usaba, sí, como referencia para establecer... Milei lo desancló. Exactamente. Bueno, y para también darle un poco de cómo se dio el contexto de esta nueva reunión, fue virtual la reunión. Sin embargo, hubo una movilización en la puerta de la Secretaría de Trabajo, ahí en Avenida Alem, en Capital Federal, donde estuvieron centrales sindicales, sobre todo la CTA, las 2 CTA y también organizaciones sociales, las llamadas organizaciones piqueteras, estuvieron ahí reclamando, a pesar de que la reunión se hizo en forma virtual. Bueno, no hubo acuerdo, como comentaba recién, que es se viene dando el mismo método en los últimos 2 años, es decir, desde que gobierna Milei. Bueno, para hacer un poco la situación actual del salario mínimo vital y móvil, se encuentra congelado en 322.200 pesos. Esa es la actualidad. Desde agosto está congelado, ¿no? Bueno, ¿y qué significa esto? Esta es la mitad de la canasta básica alimentaria, que es la canasta básica alimentaria es la que marca la línea de indigencia. Es decir, el salario vital y móvil está a la mitad de eso. Claro. Y es más o menos la 1/4 parte de la canasta básica total, que es la que marca la línea de pobreza. O sea, miseria. Una miseria total. Y estamos hablando de que el salario mínimo, desde noviembre del 2023 hasta octubre del 2025, estamos hablando de la gestión Milei, perdió el 35% de su poder adquisitivo. Esos son los números que venimos manejando. Y en términos reales es el nivel más bajo desde el 2001 del salario mínimo vital y móvil. Claro. Y es el más bajo de la región en dólares. Ah, sí, es el más bajo de la región. Entonces, estamos hablando de una situación ultra crítica. Nosotros ya en la primera columna sindical de este año habíamos hablado de cómo desde el 2014 para acá ha venido cayendo el mundo del trabajo, los despidos, y este otro elemento es central para tener en cuenta la situación del mundo laboral y en el contexto en el que hoy se está se viene debatiendo la reforma laboral. Entonces, ¿cuáles fueron las propuestas de los sindicatos para el salario vital y móvil de este año? La CTA Autónoma propuso 736.000 pesos, que es igual a la canasta básica total, y la CGT propuso 512.000 pesos para noviembre, 553.000 pesos para abril 2026. ¿Cuál fue la propuesta del empresariado? 326.000 pesos para noviembre, es decir, menos de 4.000 pesos es el aumento que proponen los empresarios, y aumentos graduales hasta abril de 2026 de 350.000 pesos más o menos. Bueno, como comenté, hubo una movilización que pidió una recomposición urgente del salario y un bono de fin de año. Bueno, finalmente Milei vuelve a definir el salario vía decreto. Queda el interrogante
¿de qué va a estar más cerca? ¿De la propuesta de las centrales sindicales, ese decreto? O del empresariado. ¿O del empresariado? Sí, además, decir que el salario mínimo vital y móvil también tiene un papel a la hora de definir cuánto cobra la gente que no está registrada. Digamos, es una referencia para toda la clase trabajadora y la fuerza ocupada, digamos. No es necesario que estés registrado para que te rija. Exactamente. Bueno, pasando de tema, también hubo reuniones del Consejo de Mayo, que es la que viene discutiendo un poco la reforma laboral. Ya no está siendo invitada la CGT, que venía siendo parte del Consejo de Mayo. ¿Qué es el Consejo de Mayo? Es el órgano específico que se crea a partir del Pacto de Mayo, el 9 de julio del 2024. No sé si se acuerdan que se hizo un acta de mayo. No es noticia esto, pero es importante traerlo para acá. El acta de mayo que firmaron 18 gobernadores, no todos los gobernadores, pero 18 gobernadores la firmaron. En el acta, bueno, todo lo que hoy se venía comentando en la primera parte del programa está incluido en esa acta, que uno de los puntos es una educación útil y moderna, pero también habla de la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público, una reforma tributaria, el compromiso de las provincias para avanzar en la explotación de los recursos humanos, una reforma laboral, una reforma previsional, bueno, todo lo que está discutiéndose ahora ya está firmado por 18 gobernadores el 9 de julio del año pasado. Así que bueno, un poco eso comentar. No está siendo invitada al Consejo de Mayo la CGT. La reunión del Consejo del Salario fue virtual, no hubo acuerdo. Digo, esto que la CGT venía nombrando que quiere diálogo, evidentemente mucho diálogo no está teniendo. Hay que ver cómo responde la CGT en ese sentido. Así que bueno, están un poco la situación ahí amenazando, mostrando los dientes de que esto va a ir para atrás, que van a ir para atrás la reforma laboral. Veremos concretamente en qué queda. Y bueno, como último tema, quería traer e invitar a los oyentes que puedan acceder. Hubo una actividad este miércoles en FATPREN, en la Federación de Prensa en Capital Federal, organizada por lo que es Vientos del Pueblo, la Agenda del Pueblo Trabajador, que se llamó Derechos en Disputa, ¿qué quiere la contrarreforma laboral? Un debate muy interesante donde se profundizó sobre el tema de la contrarreforma laboral que el gobierno está tratando de implementar. Estuvo muy bueno el debate, no pude estar, pero lo pude ver en forma virtual. Está disponible, la grabación está disponible. Está colgada en YouTube. Recomiendo, si se puede, se le puede dedicar un tiempo a eso. En referencia a eso, traje algunos audios. Julia Soul, que es investigadora de CONICET e integrante del taller de estudios laborales, comenta ¿qué hay detrás de esta reforma laboral? ¿Qué es en el fondo, en términos ideológicos, qué es lo que hay por detrás de esta reforma laboral? Pongamos sobre la mesa que esto no es un problema de un gobierno de psicópatas, chicos que no tuvieron desde chiquitos el cariño de los padres, que son crueles, que fueron a escuela o que están adscriptos a teorías que no funcionan. El primer desafío que creo que tenemos es poder pensar esto como una ofensiva de clase, una ofensiva de la clase dominante, de la clase de los patrones, de la clase de los empresarios, sobre el conjunto de la clase trabajadora. Insisto, no es un problema de un gobierno, no es un problema de un funcionario, no es un problema de un teórico que viene a bajar línea, es una necesidad de la clase dominante que nosotros trabajemos más intensamente, descansemos menos y que nuestros salarios sean más bajos. Bueno, ahí escuchábamos a Julia Soul, una de las panelistas de esta actividad, que vuelvo a nombrarla, Derechos en Disputa, ¿qué quiere la contrarreforma laboral? Y también más o menos en la misma sintonía, nos comentaba otro de los panelistas, Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, nos comenta cuáles son los dos objetivos, así en ultra resumidas cuentas, que trae por detrás la contrarreforma laboral. Así que bueno, en ese sentido, vamos con este audio de Matías Cremonte. El objetivo de aumentar la rentabilidad y sobre todo sin demasiada inversión en tecnología, es decir, aumentar la plusvalía como forma, plusvalía hasta absoluta, ¿no? Como forma de aumentar la rentabilidad, por un lado, porque cada uno de los aspectos de la reforma laboral
que se presenta, de algún modo, directa o indirectamente, es salario. Si reducen la indemnización, si aumentan la jornada, si te sacan un premio, si vienen los tickets canasta, cualquiera de esas cosas, se reduce lo que es salario y pasa a ser rentabilidad. O sea que ahí hay un efecto muy concreto. Pero el segundo y más claro de los objetivos es el aumento del sometimiento. Es decir, eliminar no solo el aumento del sometimiento por atacar la acción colectiva, debilitar la resistencia colectiva y sindical, y entonces ir hacia la negociación al menor nivel o incluso individual, sino también porque se eliminan resortes que hoy existen en el contrato de trabajo, que el trabajador y la trabajadora tiene para oponerse a determinada medida. Eso podemos sintetizar que son los dos grandes objetivos, rentabilidad y sometimiento. Bueno, ahí lo escuchábamos a Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Muy claro, ¿no? Los dos objetivos. Exactamente. Bajar los salarios, disciplinar. Por un lado, Julia Soul, hablándonos más en términos ideológicos, el momento histórico que estamos atravesando. Y bueno, Matías Cremonte planteando en dos objetivos básicos que hay de trasfondo con esta contrarreforma laboral impulsada por el gobierno. Bueno, otro de los panelistas de la actividad es el secretario general de aceiteros o secretario general de la Federación de Aceiteros y Desmotadores, Daniel Jofra, y esto va más en sentido de lo que está el rol de la CGT, o sea, de las centrales sindicales en este contexto histórico, y qué posicionamiento tiene Aceiteros en referencia a eso, sabiendo que Aceiteros es parte de la CGT, a pesar de que, bueno, la vez pasada estuvimos hablando un poco de las recientes elecciones dentro de la CGT. No encontré ningún posicionamiento de Aceiteros en referencia a esas elecciones. No tienen gran cantidad de congresales, por lo tanto no definen grandes cosas dentro de lo que es la CGT, a pesar de que es un sindicato con gran poder de fuego, porque le paran, le hacen medidas de fuerza a uno de los capitales más concentrados dentro de la Argentina, que tiene que ver con las exportadoras de granos, que tiene que ver con las aceiteras. Sí, lo decía Jofra, el sector exportador del 25% de las exportaciones es justamente el de aceiteros. Y él plantea un debate también en la charla que tiene que ver decir, bueno, al final nosotros tenemos solo 6 congresales, pero estamos haciéndole medida de fuerza al poder económico, a esto que decía recién acá el compañero, que tiene que ver con el 25% de las exportaciones. Así que bueno, Daniel Jofra nos comenta un poco qué tendría que hacer la CGT y el movimiento obrero en este contexto. Y decía que lo que más me preocupa de toda esta situación es que cómo enfrentamos nosotros a este poder, que no es solamente un gobierno lleno de patrones, sino que también los legisladores, tanto diputados como senadores, son patrones, o por lo menos su gran mayoría, en donde o nunca han trabajado bajo patrón, o responden a los intereses de los patrones que lo han llevado a su lugar de poder, y por lo tanto nada bueno puede salir de diputados y de senadores. Por eso digo que hace mucho tiempo, incluso lo vengo diciendo, que lo que más me preocupa es la situación que tenemos como movimiento obrero, particularmente los dirigentes sindicales nacionales, que no han hecho absolutamente nada para frenar a este gobierno, y que era la oportunidad histórica que tenía el movimiento obrero de organizarse a través de las centrales y enfrentar y ser la verdadera oposición a este y a cualquier gobierno. Bueno, para cerrar la columna de hoy, el audio de Jofra, para también poner arriba de la mesa que no todos los sindicatos, no todos los dirigentes sindicales son lo que estamos viendo
que es la CGT, en definitiva. Ese nivel y de servilismo, ¿no? También con el gobierno en plena contrarreforma laboral. Exactamente. Así que bueno, también parte de los debates que hubieron en esta actividad, que se pueden ver en el canal de YouTube de Vientos del Pueblo. Así que bueno, es eso lo que hoy pude preparar. Excelente, Seba. Bueno, me gustan los salpicones sindicales. La verdad que fue lindo. Me siento actualizada ahora. Totalmente. Bueno, Seba, te despedimos y vamos a dar lugar a la columna de Pablo Nolasco Flores, que parece que va a traer algo sobre la culpa de Dios. Memoria, vino y tablón, en nada es perfecto. Me gusta ser Diego Pelusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy. Un joven inocente Diego Armando Maradona corre de felicidad por el campo de juego del Estadio Olímpico de Tokio. Tiene tan solo 18 años. Todavía no es el Diego. Está viviendo la transición del Pelusa a Maradona. Era el 7 de septiembre de 1979 y solo habían pasado unos pocos minutos de la final en la que la selección juvenil argentina le ganaba 3-1 a la disuelta Unión Soviética. Un cronista corre detrás de Diego y lo interrumpe con un llamado telefónico. Era la transmisión de Radio Rivadavia, que desde Argentina quería obtener la voz del Pelusa con un mensaje para el pueblo argentino. Hay que cumplir con el operativo, habría dicho José María Muñoz, uno de los tantos voceros de la prensa cómplice de la dictadura genocida que gobernaba el país desde 1976. El operativo tenía un condimento. Diego, además de saludar a los argentinos, debía intercambiar palabras con Jorge Rafael Videla. Muñoz, intermediando entre ambos, le pide a Videla si puede enviarle un mensaje a la juventud argentina a través de Maradona. Introduciendo la charla, el relator comienza. Te va a enviar un mensaje el excelentísimo señor presidente de la Nación, el teniente general Jorge Rafael Videla. Como capitán del equipo argentino, te saluda el presidente. Gracias, señor presidente. Con una voz pausada, el dictador Videla toma la palabra. Quiero hacerle llegar a usted en mi nombre, en nombre del pueblo argentino, y digo bien del pueblo argentino, porque está allá este pueblo, con afecto, volcado en las calles, gritando Argentina, Argentina, hacerle llegar, Diego, mi más cordial saludo a usted por la destacadísima actuación que le cupo, no solamente en este partido, sino en toda esta campaña futbolística. Y más adelante, agrega, tengan también, por seguro, que constituyen a través de este evento un claro ejemplo para todos los jóvenes argentinos, que más allá del triunfo del partido, ven en ustedes el triunfo de una juventud optimista, de una juventud que quiere mirar hacia el futuro con amor, con esperanza y con fe. Espero poder verlos a su regreso, que tengan una feliz estadía en ese maravilloso país del Japón y en corto tiempo podremos abrazarnos aquí en Buenos Aires. Hasta pronto, mucha suerte. Diego, un tanto ingenuo y a la vez sincero, responde: bueno, muchas gracias por todo lo que usted dijo, y es un orgullo que tengamos la felicitación de nuestro presidente, porque pienso que este triunfo es para usted y para todos los argentinos. Luchamos porque sabíamos que estaban pendientes de lo que hacíamos dentro y fuera de la cancha. Por eso dejamos todo lo que teníamos dentro, y por suerte se nos dio. Y somos campeones del mundo juveniles porque nos portamos muy bien dentro y fuera de la cancha. Adiós. Gracias por todo. Mientras el mundo entero escuchaba la conversación entre Videla y Maradona, en Argentina estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de investigar las denuncias sobre desapariciones y otros crímenes del régimen militar. La comisión, integrada por 6 juristas, permaneció en la Argentina hasta el 20 de septiembre. Conversó con los dictadores, visitó cárceles y recogió reclamos. Quienes festejaban el triunfo de la selección
se toparon con una larga fila de personas que esperaban para presentar su denuncia. Eran los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, muchos de los cuales encontraban por primera vez un canal para denunciar su caso. En esa fila estaba Estela de Carlotto, quien recién comenzaba la búsqueda de su hija Laura. A los pocos días, el equipo campeón regresa al país y es recibido en Casa Rosada por Videla y otros funcionarios. Charlas, risas y fotos. Pero además, choque de manos entre los legítimos ganadores y los usurpadores del poder, entre el Pelusa y el dictador. Casi 20 años después, el Pelusa ya era el Diego, era Dios. Habían pasado los goles a los ingleses, su llanto en la final perdida del 90, su encuentro con la cocaína, el padre abandónico y el me cortaron las piernas del 94. Diego era otro. Conquistó el mundo, pero también había crecido en la conciencia. En mayo de 1997, Maradona se encontraba alojado en la posada del Kenti, en la provincia de Córdoba. La idea era desintoxicarse y bajar un poco de peso. Lo visita Pablo Yonto, periodista deportivo y reconocido abogado de derechos humanos. Luego de una nota, Pablo cena con Diego. Entre café y champaña, Diego levanta su mano derecha, la señala y exclama: «Con esta mano saludé a ese hijo de puta». Era la culpa de Dios. Una culpa que, combinada con llanto, lo mostraba arrepentido por algo que sintió que hizo: ser cómplice de Videla, de la dictadura y del sufrimiento de las familias que seguían sin encontrar a sus hijos desaparecidos y sus nietos apropiados. Como Estela. El Diego había madurado políticamente. Dio un salto en la conciencia sobre el poder, las injusticias sociales y sobre su condición de clase. En ese camino, Dios abraza la memoria, la verdad y la justicia. Cuando le tocó ser técnico de la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, Estela de Carlotto había viajado a los entrenamientos del seleccionado para promocionar la candidatura de las abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz. La FIFA prohíbe durante los mundiales las expresiones políticas en cualquiera de sus formas. Pero con una actitud política de provocador y de enorme rebeldía, el Diego había solicitado que durante todos los entrenamientos que Argentina realizaba en Pretoria se cuelgue la bandera que decía: «Apoyamos a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz». La culpa de Dios es la misma culpa de toda la sociedad argentina. Una sociedad que fue evolucionando, creciendo en conciencia sobre los crímenes de la última dictadura. Una sociedad que fue tomando conocimiento de los horrores con los juicios del 85. Que maduró en la lucha contra los indultos y con el cantito popular, el que nos salta militar en cada cancha, en cada tribuna y en cada recital. Una sociedad contradictoria, como el Diego, como Dios, que es nuestra mayor y más bella contradicción. Y justamente en estos tiempos tan contradictorios lo extrañamos. A Diego y a sus formas de vivir las contradicciones. Con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, 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 para verte gambetear. Ole, 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 ole. Ahí pasó la columna de Pablo Nolasco Flores, que ha dejado a moco tendido acá sí, gran sí. parte del equipo de Nada es Perfecto. Gracias, Noli, por estar ahí, por tu sensibilidad.
y tus historias tan sentidas. Y nos vamos ya despidiendo del programa de esta semana de Nada es Perfecto. Así es, estuvimos en la conducción, Juliana Díaz Lozano y Fernando Estrata. Tuvimos las columnas de Adelas de Jams y Sebastián Fajardo. Acabamos de escuchar a Pablo Nolasco Flores. En la producción, Iván Chalac y Juan Suárez. Y en la operación, Pablo Ucero. Exactamente, tenemos algunos pequeños avisos antes de irnos. Los pasamos ahora. Mañana, sábado 29 de noviembre, en Capital Federal a las 15 horas, hay una gran movilización de Congreso a Plaza de Mayo, cuyo lema es contra los genocidas de ayer y de hoy, en Argentina y en Palestina, no a la impunidad. Es una actividad que entonces une dos causas, por un lado la Palestina y por otro lado enfrenta una movilización de la ultraderecha que hay mañana pidiendo libertad a los represores de la última dictadura. Termina esta movilización con un pañuelazo en Plaza de Mayo. Sí, también mañana, 29 de noviembre, a las 17 horas, en el auditorio de Casa por la Identidad, en la ex ESMA, va a tener lugar la obra de teatro Con Canto de Cigarras, que trata sobre 24 historias de nietos y nietas recuperados. Será hasta el próximo viernes, Juli. Sí, bueno, y léannos en Huella del Sur también. Saludos, Fer, y saludos a todo el equipo de Nada es Perfecto. Hasta el viernes.